Bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de Mystery Country. Hoy estamos a punto de sumergirnos en los secretos mejor guardados de uno de los destinos más cautivadores y enigmáticos de Europa, Montenegro. En este video te mostraremos 10 lugares que ver y visitar en Montenegro, desde las majestuosas cumbres de las montañas que rozan el cielo, hasta las aguas cristalinas que acarician las costas. Así que, acompáñanos mientras desentrañamos los tesoros ocultos que este rincón paradisíaco tiene para ofrecer. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Kotor y la bahía de Kotor. En el corazón de la costa montenegrina, Kotor y la bahía de Kotor emergen como un tesoro escondido, un rincón del mundo que ha capturado la imaginación de viajeros y exploradores durante siglos. Esta región única, donde la historia y la naturaleza se fusionan, revela secretos que te transportarán a un tiempo en que las murallas protegían tesoros y los marineros tejían historias de aventuras en alta mar. Kotor, con sus calles adoquinadas y arquitectura veneciana, es como una ventana abierta al pasado. Las murallas que la rodean no solo son un tributo a la inteligencia medieval, sino también un testimonio de su papel estratégico en el comercio y la defensa. Las murallas, que serpentean por la montaña hasta la fortaleza de San Juan, son más que una atracción turística. Pero Kotor es mucho más que sus murallas. La bahía de Kotor, un santuario natural rodeado de altas montañas que parecen tocar el cielo. En sus aguas cristalinas se refleja un paisaje de cuentos de hadas, donde las islas flotan como joyas en un collar de zafiro. Las islas de San Jorge y Nuestra Señora de las Rocas son como capítulos en un libro antiguo, cada uno con sus propias historias y leyendas. Kotor y la bahía de Kotor son más que meros destinos turísticos, son portales hacia una época pasada. Parque Nacional Durmitor. En el corazón de los Balcanes, el Parque Nacional Durmitor aparece como un paraíso de majestuosas montañas, lagos glaciares y paisajes que parecen sacados de los sueños. Su nombre, que se traduce como Hombre Duro, no podría ser más adecuado para este rincón de naturaleza robusta y desafiante que ha cautivado a aventureros durante generaciones. El parque alberga uno de los tesoros más impresionantes de Europa, el cañón del río Tara, una maravilla geológica conocida como el Cañón del Colorado de Europa. Este impresionante desfiladero, tallado durante milenios por las aguas del río Tara, se extiende a lo largo de 82 kilómetros y alcanza profundidades de hasta 1.300 metros. Aquí, el río serpentea a través de paredes de piedra que parecen tocar el cielo, creando un espectáculo natural que deja sin aliento. El Parque Nacional Durmitor también es hogar de 18 lagos glaciares, conocidos como ojos de montaña, que brillan como joyas en medio de los paisajes alpinos. El lago Negro es uno de los más icónicos. En invierno, estos lagos se congelan y se convierten en un paraíso para los amantes del esquí de fondo y el patinaje sobre hielo. Una de las formaciones rocosas más notables es el puente Đurđevica-Tara, un arco de acero suspendido sobre el cañón del río Tara. Este puente, construido en la década de 1940, es un testimonio de la ingeniería audaz y ofrece una vista panorámica única del cañón y las aguas cristalinas del río Tara. Número 3. Budva y las playas de la Riviera. Budva, una de las perlas de la costa adriática, te recibe con una mezcla fascinante de historia y vida contemporánea. Calles empedradas, plazas pintorescas y edificios de piedra revelan la influencia de diferentes imperios a lo largo de los siglos. Las playas de la Riviera de Budva son verdaderos tesoros. La playa de Mogren, dividida en dos secciones por una formación rocosa, ofrece aguas cristalinas y arena suave. La playa de Haz, con su amplitud y belleza natural, ha sido sede de conciertos de famosos músicos internacionales, convirtiéndola en un epicentro de la vida nocturna. En la ciudad vieja, puedes saborear auténtica cocina montenegrina en tabernas locales y explorar tiendas de recuerdos que ofrecen artesanías tradicionales. Por la noche, las calles cobran vida con música en vivo y un ambiente animado que atrae a lugareños y visitantes por igual. Número 4.
Parque Nacional Lobsang. Desde la cumbre hasta los rincones más profundos, este parque es una oda a la naturaleza y un tributo a las figuras históricas que dejaron su huella en la región. En lo alto del monte Lobsang, a 1749 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el mausoleo de Petar II Petrović-Njegoš, un líder histórico y poeta que dejó una marca indeleble en la identidad de Montenegro. Esa impresionante estructura de granito y mármol sirve como un monumento a su legado y ofrece vistas panorámicas que abarcan todo el país y el mar Adriático. Los monasterios antiguos, como el monasterio de Cetinje y el monasterio de Stanjeviće, cuentan historias de espiritualidad y tradición que se remontan siglos atrás. Estos lugares sagrados ofrecen una ventana a la historia religiosa y cultural de la región. Número 5. Isla de Sveti Stefan. Esta pequeña isla, que una vez fue un pueblo de pescadores, se ha transformado en un refugio de lujo que combina historia, belleza natural y una dosis de misterio en un solo lugar. La isla de Sveti Stefan, con su arquitectura de piedra y tejados rojos, es una visión que evoca la nostalgia de épocas pasadas. Lo que alguna vez fue un asentamiento medieval ha sido cuidadosamente restaurado para ofrecer a los visitantes una experiencia única de lujo y autenticidad. Las casas de piedra, las calles empedradas y las plazas pintorescas son parte de su encanto. Número 6. Cetinje. Es una pequeña ciudad, anteriormente capital del país. Destila un encanto sereno que invita a explorar sus calles empedradas y descubrir los secretos que yacen en sus edificios históricos. Esta ciudad ha sido testigo de los vaivenes de la política y la influencia de diversos imperios a lo largo del tiempo. En su núcleo se encuentra el Palacio Real, que sirvió como residencia oficial del príncipe Nikola Petrović, una figura clave en la historia de Montenegro. El palacio es un ejemplo imponente de arquitectura y su diseño refleja la mezcla de estilos que definen la historia de la región. La Plaza de la Libertad, el epicentro de la ciudad, está rodeada de edificios históricos, incluido el monasterio de Cetinje. Número 7. Perast y las islas de la bahía. Enclavado a orillas de la impresionante bahía de Kotor, Perast se presenta como un pueblo costero con una personalidad propia. Sus calles empedradas y sus edificios de arquitectura barroca dan testimonio de su pasado como un importante centro de comercio marítimo en la región. Pero es cuando diriges la mirada hacia el horizonte que el verdadero encanto de Perast se revela: las islas de la bahía. La primera de estas islas, la isla de Nuestra Señora de las Rocas, tiene una historia muy pintoresca. Cuenta la leyenda que los habitantes de Perast construyeron esta isla artificial arrojando rocas y hundiendo barcos con la esperanza de crear un lugar de culto. La segunda isla, la isla de San Jorge, es un santuario natural cubierto de vegetación. Esta isla privada, propiedad de la familia Vujović, añade una pizca de misterio a la bahía, ya que solo se permite el acceso a sus tierras por invitación. Podgorica, la capital de Montenegro. A primera vista puede parecer discreta en comparación con las ciudades más turísticas del país, pero detrás de su apariencia tranquila se esconde una rica mezcla de historia, cultura y encanto contemporáneo. Podgorica es un lugar donde los contrastes cobran vida. En sus calles, los edificios históricos conviven con la arquitectura moderna, creando una paleta visual que refleja la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. La ciudad vieja, con sus calles empedradas y edificios antiguos, es un recordatorio de la historia que ha dejado huella en cada esquina. La ciudad nueva, en cambio, es un escaparate de modernidad y desarrollo. Rascacielos elegantes y centros comerciales relucientes se mezclan con parques urbanos y espacios verdes, creando una sensación de dinamismo y progreso. Un aspecto curioso de Podgorica es su nombre en constante cambio. A lo largo de los siglos, la ciudad ha llevado varios nombres, desde Doclea, en la época romana, hasta Titograd, durante la era socialista. Su nombre actual, Podgorica, significa debajo de la colina y hace referencia a su ubicación geográfica. El puente del Milenio, que cruza el río Moracha,
es un ejemplo impresionante de la modernidad de Podgorica. Este puente, construido para conmemorar el nuevo milenio, se ilumina de noche con luces LED que cambian de color, creando un espectáculo visual que hipnotiza a los transeúntes. Número 9. Parque Nacional Cedar Lake. El Parque Nacional Cedar Lake es un paraíso para los amantes de las aves, con más de 270 especies registradas, incluidos pelícanos, cormoranes y águilas pescadoras. El lago se convierte en un escenario vivo de observación de aves. El islote de Germosur, por ejemplo, es un lugar de anidación para aves como los flamencos rosados. Para explorar este paraíso acuático, los viajeros pueden embarcarse en excursiones en botes que les permiten navegar a través de la serenidad del lago, detenerse en islas ocultas y sumergirse en aguas refrescantes. Además, los pueblos cercanos al lago, como Virpasar, ofrecen una visión auténtica de la vida local y la gastronomía de la región. Número 10. Ulsing. Ulsing es conocida por sus playas de arena fina y su ambiente diverso. Además de la playa, puedes visitar la ciudad vieja con influencias venecianas y otomanas. Y hasta aquí llega nuestro viaje por Montenegro, un país que nos brinda una paleta de paisajes y emociones que nos transportan a través del tiempo. Desde Mystery Country queremos darte las gracias por quedarte hasta el final. Y si este video te ha sido de ayuda o simplemente te ha entretenido, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima, viajero.